Continuación de La montaña mágica de Thomas Mann. Bueno, hemos hecho un vídeo anterior de La montaña mágica, el argumento. Ciertamente es que se me cortó, pero hago un segundo vídeo comentándolo, este libro tan importante. Digo aquí en mis notas que La montaña mágica son muchas cosas, trata infinidad de cuestiones, es ante todo una sucesión abrumadora de pensamientos, reflexiones y discursos intelectuales. Hasta cierto punto recuerdan esto a la obra posterior de El hombre sin atributos de Robert Musil. También, por cierto, recuerda en ciertas insinuaciones sobre la posible relación entre crimen y el arte, ¿no? Y sobre todo en la obsesiva presencia de lo burgués, tanto en el plano de lo afirmativo como en el plano de la contradicción. En La montaña mágica se discute sobre la enfermedad y la muerte, sobre el tiempo, sobre filosofía, sobre política, sobre la historia, sobre estética, sobre lo útil, el humanismo, la religión, el suicidio. De hecho, este último es un tema recurrente en Thomas Mann, y no en vano dos de sus hermanas se suicidaron y asimismo su hijo mayor Klaus, hasta el punto de parecer a veces una obra basada en la exposición de documentos y saberes del autor y de la época. La montaña mágica envuelve al lector con una magistral descripción de unos personajes que sufren un desarrollo a lo largo de la obra que cautiva la lectura. Al igual que en la obra citada del autor austriaco de Robert Musil, El hombre sin atributos, los personajes guardan en todo momento un punto de singularidad. No se trata de una erudición convencional. Pese a la racionalidad y pleno sustento de las ideas en bases sólidas, siempre tienen los personajes principales algo distinto y sorprendente que contar. Su enfoque tiene a veces incluso un tono extremado o irreal, que en lo dialéctico engrandece. Así se exponen los temas sobre los que se conversa, pese a tener solidez argumental. Aún no hemos llegado a la época posterior, la nuestra, respecto de la que autores como Devlin anticipaban la uniformidad de comportamientos del hombre y la falta de originalidad. Aunque Napta y su adversario se odien, también se respetan. Y si éste se habla con aquel es porque Napta es un hombre cerebral, dice La montaña mágica textualmente, tiene temperamento discursivo y yo también soy así. Necesito esa fricción. Las convicciones no sirven si no tienen ocasión de combatir. Bueno, a esta configuración se le desea atribuir una característica antiburguesa, pero curiosamente en un mundo en el fondo burgués, como es la montaña mágica. Los personajes no son puramente representativos del pueblo, pero tampoco de la aristocracia en sentido propio. Recordemos que el mundo de Thomas Mann siempre fue elitista culturalmente, aunque sepa contactar con lo popular. Los personajes se pueden permitir cierta forma de vida cómoda, burguesa, de este modo ocioso en el fondo. No son esta vez personajes cuya actividad se centra en los negocios. El discurso de la montaña mágica es llevado por intelectuales, sin perjuicio de que también haya otros moradores que no tengan ese carácter. Aquellos pueden permitirse vivir sin el ejercicio de una profesión, sino de forma diletante y puramente intelectual. Este es el mundo de la montaña mágica, alternativo al real de las profesiones y de los trabajos y de los oficios. El atractivo de la montaña mágica es la primacía de la intelectualidad. Allí se discute de los grandes temas. Está montando todo un escenario intelectual paralelo a la realidad propiamente dicha. Digo que allí se discute de los grandes temas en la montaña mágica, al menos es el relato de la obra. Ahí está su atractivo, incluso general, porque toda persona tiene esa inclinación, aunque pueda tenerla no desarrollada. Permite al lector acceder por unas horas o días a esa otra realidad. No sino esto es lo que cautiva al protagonista, desde luego, es decir, encontrarse con una alternativa vital de este tipo, una realidad paralela posible en clave artística e intelectual en la montaña mágica, ¿no? Sin tener que vivir en la realidad cotidiana, ¿no? El protagonista se conmueve por tener la ocasión de conversar con un auténtico jesuita, Napta, y con un masón de raza, Settembrini. Y es lo que cautiva al lector también. Se ve envuelto en un mundo mágico que no dista esencialmente del nuestro, pero elevado, como lo es una montaña. Se hacen desde allí alusiones al mundo de abajo, visto desde la montaña. Settembrini, con ramalazos de sabio, aconseja a Castor que abandone el sanatorio y descienda a la vida real. Para mayor agudeza del relato, Castor tiene formación profesional. Lo aristocrático, presente en los ancestros del citado protagonista, termina cuando las nuevas generaciones tienen que dedicarse al ejercicio profesional. Vemos viendo la evolución de lo aristocrático hacia lo profesional, ¿no?, que ha venido.
Castor tiene formación profesional, decíamos, ¿no? Pero Castor es como si ha encontrado un motivo para resistir frente a su nuevo destino, como si ha encontrado una tabla de salvación frente al destino que le espera. Aunque estamos en un sanatorio habitado por tanto por enfermos, la enfermedad aparece como un tema recurrente junto a otros en un plano además intelectual. La montaña mágica no es un mundo de enfermos, al final. Curiosamente, pese a buscarse ese escenario, prima el discurso intelectual, como alternativa a la realidad de abajo. Pero la montaña mágica al final no se sostiene. La montaña mágica, como todo lo intelectual, como toda discusión, y esto lo añado yo, por muy bella o interesante que sea, y por ello mismo más, termina por agotamiento, es decir, por aburrimiento. El tiempo lleva inexorablemente a ello, y reaparece la música, que ha estado constantemente presente durante toda la obra, pero de esta otra forma. Surge al final la música de una manera un poco desapercibida, música con la que salir del tedio que ha invadido a la montaña mágica como desenlace final. Si la montaña mágica surge, en el fondo, como alternativa a ese otro mundo real que supera y vence, por ser más atractivo, es decir, por ser menos aburrido, la montaña mágica termina en este mismo estado, aunque de forma diferente o como consecuencia de otro tipo de factores. Ese desenlace del aburrimiento es diversión, esencialmente considerada. Tiene la diversión de todo lo intelectual con interés frente al aburrimiento del mundo real. Estas son notas que tomo yo de la montaña mágica. En especial a lo largo de la obra destacan los diálogos a modo de encarnizados debates entre Settembrini y Napta. El primero simboliza el mundo ilustrado de la razón y del progreso y de la confianza en el hombre. Diríamos en clave de las consideraciones de un político, que es el mundo del literato de la civilización. Y el segundo representa los valores totalitarios, sería un poco la asociación al mundo de la cultura en las consideraciones. La gran aportación de Thomas Mann está en el planteamiento de conflictos sin soluciones claras. No solo no se decanta por el primero, obviamente ha de vencer el planteamiento democrático, sino que incluso a veces en los diálogos el segundo parece tener razón, es decir, el de la cultura, ¿no? Con mayúscula, el totalizante. Esta es la grandeza de Thomas Mann, de estos debates, ¿no? El autor lo coloca en una posición singularmente victoriosa, a Napta frente a Settembrini, a sabiendas de la dificultad o acaso imposibilidad para ello, porque el lector va a simpatizar con lo democrático, como es lógico, ¿no? Y sin embargo hay un cierto empeño en hacer ver que hay otra cosa trascendente, etcétera, ¿no? Hasta el punto de sentir napta por lo mayormente contundente de sus argumentos un cierto desprecio o desdén hacia su adversario intelectual. Es curioso cómo este napta, ¿no? En la representación de Thomas Mann, en efecto llega a sentir una cierta superioridad soberbia frente al mundo, pues, que él considera un tanto mediocre, vulgar, intelectual de Settembrini, ¿no? Que es el literato de la civilización. Así, por ejemplo, cuando Napta convence haciendo ver que su contrincante lo que propugna es el mundo miserable de los negocios y de la burguesía frente a la espiritualidad y el colectivismo de los jesuitas. No se exponen las ideas a modo de un personaje que posee la razón, el demócrata, y otro que es el antagonista derrotado, el religioso, el totalitario. Esa otra actitud es muy característica de Thomas Mann, partir de una convicción general o propia, pero presentarnos la defensa del argumento opuesto. En parte es una maestría intelectual, en parte conflictos. Se afirma algo, pero a costa de hacer ver que hay alternativas que acaso son más grandes y nobles, aunque no pueden ser afirmadas. Es esta una característica de Mann. Recordemos cómo tras su primera etapa en apoyo de sus ideas más genuinas, así claramente la de su libro Consideraciones de un apolítico, simpatizando con la causa alemana y la tradición idealista, haciendo ver la mediocridad de lo democrático, la vulgaridad incluso de la civilización en comparación con la majestuosidad de la tradición musical alemana. Bueno, vamos a dejar aquí la montaña mágica. Estoy viendo en mis apuntes que tengo otras 3 hojas más de la montaña mágica, pero nada, me remito a ese próximo ensayo. Muchas gracias por su atención.